Jordan Peterson es el intelectual público más relevante a nivel mundial entre los conservadores. Su podcast es uno de los más escuchados a escala global y su canal de YouTube cuenta con casi 8 millones de suscriptores y subiendo. Algunas de sus entrevistas superan las decenas de millones de reproducciones y sus libros acumulan insólitas cifras de millones de ventas. ¿Pero qué hace tan relevante a este pensador? A pesar de tratarse de un psicólogo clínico y de haber ejercido como profesional de la psicología durante décadas, así como de profesor de psicología en las universidades de McGill, Harvard y Toronto, el trabajo ensayístico y público de Peterson es el de un filósofo centrado en la relación entre ética, religión y psicología. Su labor es una suerte de reivindicación del psicoanálisis, en la medida en que, aunque apoyado en la psicología clínica, estudia cómo afectan los sistemas de creencias y las narraciones culturales al desarrollo psicológico del individuo. La psicología, para Peterson, debe trabajar en una doble dirección: en la comprensión de la adecuada integración del individuo en el colectivo y, a su vez, en la comprensión de los sistemas de valores del colectivo, que van a condicionar la experiencia psicológica y la integración del sujeto. En el crecimiento, el ser humano está incorporado en una narración colectiva, en una cultura, que asignando importancia a las cosas del entorno, produce efectos fisiológicos, dispara los sistemas hormonales, dirige la atención, encauza las manifestaciones del afecto, etc. Hacer una psicología que no comprenda el valor que la sociedad asigna a los elementos del entorno, cómo se jerarquizan y por qué se jerarquizan de esa forma los valores colectivos, no hace sino que favorecer la individualización y la incapacidad de integración. Causa dolor porque crea individuos incapaces de prever el resultado de sus acciones en sociedad, mediadas habitualmente por acuerdos implícitos que los sujetos asimilan de manera inconsciente en el proceso de enculturación. En esta serie de vídeos voy a analizar su obra principal, Mapas de Sentidos. En este, que es su libro más relevante, va a analizar el rol de los mitos, específicamente de los mitos religiosos, en la creación de mapas conceptuales o mapas de sentidos, que el individuo integra en su crecimiento para conformar una cosmovisión del mundo. Una de las premisas fundamentales de Peterson es que la progresiva desaparición de la religión, aquello que nos religa, acaba con las narraciones culturales compartidas, y ello disuelve la jerarquía de valores común de la sociedad. Debido a esto, el individuo, cuyo desarrollo biológico y psicológico es indisociable de su cultura, se encuentra disociado, individualizado, inadaptado. Allá vamos con la crítica de Mapas de Sentidos. Volvemos en otro vídeo con una crítica a un libro que rompe con las temáticas habituales de mi canal, es algo que ya he hecho con anterioridad, y también que se engloba o que pertenece su autor a unas líneas ideológicas que no son comunes en los autores que he analizado hasta el momento. Me estoy refiriendo a Jordan Peterson, Mapas de Significados, un libro fundamental para entender a este autor, que es sin duda la personalidad pública o el intelectual público más relevante a nivel mundial en estos momentos entre los conservadores. La relevancia la tiene por peso, básicamente, por influencia, no tanto por que sus ideas hayan sido las más reveladoras o que sean las más importantes, pero sin duda es una persona muy competente a nivel intelectual, con ideas muy significativas, que merece la pena comprender por la relevancia que tiene, y que bien, que pues se puede mirar a otro lado, pero ahí está, y me da la sensación de que por primera vez, desde que empezó esta batalla cultural, la derecha, o no sé si decir la derecha, porque en muchos sentidos creo que autores como Jordan Peterson sintetizan muy bien ideas tanto de derechas como de izquierdas, o socialmente consideradas de izquierdas o socialmente consideradas de derechas, ¿no? Pero bueno, los conservadores, por así decirlo, ¿no? Empiezan por primera vez desde que empezó la batalla cultural,
organizarse narrativamente y discursivamente de manera sólida, y creo incluso que está viendo un cambio de tendencia. Básicamente está viendo el principio de una hegemonía del pensamiento conservador dentro de la esfera occidental. Creo que es importante leer este libro para comprender a Jordan Peterson, que es un autor fundamental. Creo que os puede interesar. Yo voy a introducir en este primer vídeo simplemente las premisas fundamentales de mapas de sentidos y también del pensamiento de Peterson, alguien que llevo ya un par de años siguiendo la pista y que conozco y que me parece verdaderamente interesante, ¿no? Bien, lo primero es hablar de que la traducción al español, si sabe inglés, creo que no es recomendable comprarla. Yo la compré porque pensé que a lo mejor era demasiado complejo el libro y que no iba a poder leerlo con demasiada soltura. Es un libro de 700, casi 800 páginas, y pensé, si es denso, 800 páginas van a ser muy duras en inglés, o voy a tardar el doble o casi el doble. Pero no, creo que se debe de leer en inglés. Jordan Peterson se apoya mucho en su capacidad lingüística, tiene muy buena prosodia y prácticamente escribe y habla de la misma forma. Es decir, tiene una capacidad de construir las frases, de plasmar los conceptos que merecen la pena, si se sabe inglés, leer en el idioma original. Y además hay un problema, y es que el inglés tiene un 40, casi la mitad del inglés tiene una base gramática latina. Ya no solamente por haber pertenecido al Imperio Romano, ¿no? La Britania, sino también ha tenido periodos de sometimiento a Francia, ¿no? o a reinos que estaban en la actual Francia, y por lo tanto ha habido varios periodos en los que ha habido un contacto muy fuerte, ¿no? De conceptos de base latina. Y eso hace que muchas palabras que son muy parecidas, sin embargo, en el uso tengan un registro muy distinto. Y yo creo que cuando se hacen traducciones, sobre todo de una persona que se mueve entre lo clínico, ¿no? Hablar un lenguaje entre lo clínico y lo... no voy a decir esotérico, pero sí en lo literario, filosófico, ¿no? Es más conveniente leer en el lenguaje original, porque en esas traducciones muchos de los términos, que a veces incluso no se encuentran traducciones que reflejen bien ese registro al que me refiero, pues quedan pobres, ¿no? En la traducción, o quedan un poco anquilosados, ¿no? De hecho, mira, para empezar, el libro Mapas de Sentidos no debería de llamarse así. Se debería de llamar Mapas de Significados. El verdadero mensaje del libro queda mucho mejor reflejado bajo el rótulo de Mapas de Significados. Porque Jordan Peterson lo que va a analizar aquí, como dice el subtítulo, es la arquitectura de la creencia. La arquitectura de la creencia, es decir, lo que en psicología recibe diferentes nombres, pero principalmente mapas cognitivos o sistemas axiológicos. Bien, ¿por qué Jordan Peterson se ha convertido en un autor tan relevante desde mi punto de vista? Como digo, Jordan Peterson ha entrado en la batalla cultural, es la cabeza de lanza de los conservadores, es la cabeza visible, el intelectual público de referencia entre los conservadores, y su acierto ha sido, este libro es del año, creo que es de la década de los años 90, su acierto ha sido, además de haber tenido la valentía en un determinado momento de decir lo que él consideraba verdadero, a pesar de no ser socialmente secundado o no gozar del prestigio de la universidad. Además de esa valentía, el que cuando ha sido expuesto el personaje, ¿no? Cuando ha sido desvelado quién era él, qué hacía realmente, tenía bajo la manga pues un libro como este y miles de horas de clase publicadas, ¿no? En las cuales se puede saber que es un profesional serio, una persona rigurosa en su trabajo y en su investigación, que tiene una vocación humanista, es decir, no es ninguna persona
que haya hecho política con sus ideas, nada por el estilo. Y sobre todo que durante todo su desarrollo como profesional, tanto en su práctica psicológica como académico, Jordan Peterson ha dado clases en las universidades más importantes del mundo, básicamente ha estado, no sé si estuvo en Cambridge o no, Oxford, bueno, lo tendría que mirar, pero vaya, en una de las dos, en Toronto, en fin, ha trabajado para las Naciones Unidas, en fin, ha estado en instituciones desde luego muy prestigiosas, y en ese desempeño, en ese desarrollo, en esa labor intelectual, él ha asumido las premisas del pensamiento posmoderno, por así decirlo. Él hace la principal aportación de Peterson, yo diría, es que hace una crítica a la posmodernidad aceptando los presupuestos fundamentales de la posmodernidad. ¿Cuáles son los presupuestos fundamentales de la posmodernidad en este sentido? No hay ninguna interpretación de la realidad que pueda producirse al margen del sujeto. Es decir, no hay nada fuera de nuestras narrativas a lo que nos podamos referir. El ser humano vive en una cultura a través de la cual define y se relaciona con la realidad. El objeto y el sujeto están codefinidos y no podemos alcanzar verdades independientes de los significados que dotamos a esos objetos. Esa lectura posmoderna puede llevarte por dos caminos. Pensar, por un lado, que, por lo tanto, y esta sería la visión constructivista, la visión que ha triunfado, la verdad es fruto del mero consenso y que, por lo tanto, cualquier sistema político de legitimidad, etcétera, no está basado en verdades necesarias, sino simplemente en verdades consensuadas, es decir, que los valores que atribuimos a las cosas como fruto del mero consenso no están basados en nada meramente objetivo, al margen de nosotros y de nuestros consensos y el valor que le damos a las cosas, y por lo tanto todo es poder. Todo es poder. Y en fin, el valor que le damos a las cosas es relativo, ¿no? Y una segunda lectura sería: la verdad existe al margen de nosotros, es decir, la realidad existe al margen de nosotros, pero tiene múltiples interpretaciones, o admite un rango de interpretaciones que nosotros vamos transformando y vamos como dialogando con esa verdad objetiva, por así decirlo, ¿no? Él considera, Peterson, es la base del pensamiento conservador, en realidad, y sobre todo de los liberales conservadores, que la tradición no es arbitraria. Es decir, que la tradición es el resultado filtrado de todas las generaciones previas que han confrontado una serie de problemas y que a través de esa confrontación se ha ido limpiando todas aquellas informaciones, todas esas patrones pautas conductuales que no eran adaptativas. Lo que dice Jordan Peterson es que las historias que se han recogido en la tradición y que se han arquetipizado a través de personajes míticos, ¿no?, contienen
metaverdades, por así decirlo. Es decir, contienen pautas conductuales que se adaptan de manera dinámica a diferentes situaciones de conflicto y que, por lo tanto, la tradición no es un conocimiento literal de la realidad, sino que es, como digo, un conocimiento basado en la metaverdad, en arquetipos o ideas ambiguas con un rango interpretativo, ¿no? Con un margen para la interpretación, que nos dan una sabiduría a la hora de afrontar los periodos de crisis. El libro está basado, de hecho, en la idea de que la aparición de anomalías, la aparición de novedades en la sociedad, cuando produce una alteración que puede suponer un cambio en el orden, en la estructura, en el mapa de sentidos, la estructura de pensamiento, en el sistema axiológico heredado, debe de haber un periodo de síntesis entre las cosas de la tradición que merecen ser conservadas y que dan estructura o que dan cuerpo a la sociedad, y la información que necesariamente nos fuerza a asumir la aparición de la anomalía o de la novedad, ¿no? Entonces, la figura que sintetiza ese conflicto entre la tradición y la novedad es la figura del héroe, que es algo así como el personaje que se mueve entre el caos y el orden, por así decirlo. El orden sería la tradición, que puede tender hacia la tiranía porque no logra reconocer las transformaciones que la sociedad ha introducido, y el caos, que sería la novedad, el progreso, por así decirlo, que tiende hacia el nihilismo, que es un poco el escenario que vivimos hoy, y que, como digo, el héroe logra sintetizar a través de la encarnación personal de los valores que la comunidad acepta, por así decirlo, ¿no? Como que devuelve el equilibrio a la sociedad tras la aparición de una anomalía. Esa sería una de las tesis fundamentales del libro. Para construir esta premisa, Peterson se basa en distintos autores, sobre todo Jung, ¿no? La idea del héroe como un arquetipo, como si existiese una proclividad innata, diríamos, en los seres humanos que nos hace de manera transcultural construir esos arquetipos, ¿no? Como es el caso del héroe. Y que siempre desarrollan una función similar, ¿no? Eso es una herencia de Jung, sobre todo. Recoge también el pensamiento de Piaget, ¿no? De toda la evolución del individuo, como, sobre todo, lo que le interesa a Peterson es cómo en las fases de desarrollo del individuo lo cultural es indiscernible prácticamente de lo biológico, ¿no? Cómo esos mapas de sentidos sirven para asignar valor a las cosas del mundo en el desarrollo de la persona, y que eso va a condicionar la experiencia psicológica. Es decir, la experiencia psicológica del individuo no es una experiencia estrictamente biológica, sino que está mediada por la asignación de valores que la cultura produce. Bien, por otro lado, otro de los autores en los que se basa es el filósofo rumano Mircea Eliade, o Mircea Eliade, no sé exactamente cómo se dice. De él va a tomar sobre todo
las bases para hablar sobre filosofía e historia de las religiones. Evidentemente, Eliade es uno de los filósofos más importantes a este respecto, y es una de las bases que utiliza bibliográficas más repetidas a lo largo del libro. Por otro lado, también es muy conocido Nietzsche. Nietzsche entiende en la misma... De hecho, yo diría casi que Jordan Peterson es un reflejo de Nietzsche, es el reflejo cristiano de Nietzsche, básicamente, porque Nietzsche entiende muy bien que el ser humano necesita de narraciones para articularse, y entiende muy bien que en la desaparición de la idea de Cristo, que él considera tras la muerte de Dios, pues, que la ciencia ha acabado con la metafísica cristiana, que en fin, sí, que es el desencanto del mundo, ¿no? Él entiende que hay que construir otros arquetipos, como es el caso del superhéroe, hacia los que el individuo también debe de inclinarse, ¿no? Como que el individuo de la sociedad postcristiana, considera Nietzsche, una sociedad que abrace los valores de la vida. Él entiende la vida como... tiene una concepción de la vida basada en la fuerza, ¿no? La capacidad de imponerse, ¿no? Tiene esa idea de que la historia, el motor de la historia, son individuos audaces, o casi sin escrúpulos, yo diría, que transgreden a través de la fuerza una moral colectivista basada en la defensa de los débiles, ¿no? Y Nietzsche considera que el cristianismo es esa apología a la compasión y a los débiles, etc., que niega la vida porque hace que la masa imponga su peso por encima de la audacia y la fortaleza de los individuos, ¿no? En fin, yo no comparto nada del pensamiento de Nietzsche, y Jordan Peterson hace una réplica frontal y considera que Nietzsche es un autor crucial en el pensamiento occidental, porque logra conceptualizar la sociedad que está emergiendo a partir sobre todo del siglo XIX en Occidente, y para Peterson la idea de Cristo no ha perdido vigencia, porque para él el fuerte necesariamente es bueno, y cuando se refiere a bueno se refiere también, por supuesto, a compasivo, etc. Es decir, Peterson va a concebir que el héroe, el que renueva la tradición o recupera el equilibrio roto por la aparición de la novedad, es necesariamente alguien que no abandona el canon, ¿no? Que no abandona lo que nos ha hecho posibles y que busca una solución redentora en su totalidad, ¿no? Y para Peterson, en ese sentido, la idea de Cristo es como el redentor definitivo, ¿no? Yo sí pienso que hacía falta, no porque no se haya intentado, pero sí de manera efectiva y de manera sobre todo social, una respuesta a Nietzsche. Porque creo que efectivamente vivimos hoy en una sociedad nietzscheana. Es decir, toda la disolución que estamos viendo, sobre todo a partir de las redes sociales, yo creo, ¿no? Que no ha hecho más sino que agudizar una tendencia ya existente desde hace mucho tiempo. Pero todo lo que vemos en la disolución de esas estructuras sociales fundamentales, ¿no? Que es una realidad. Tú puedes considerar que la monogamia y que el matrimonio es una estructura al servicio de la subordinación estructural de la mujer, como se dice, como se considera hoy, ¿no? Casi como axioma de base en cualquier debate feminista, ¿no? De la universidad, por lo menos, ¿no? O puedes considerar que la familia es un constructo patriarcal al servicio de lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que está claro es que son las estructuras que nos han permitido llegar hasta aquí. Y si vamos a abandonar esas estructuras, más vale que tengamos pensado bien con qué vamos a sustituirlas, ¿no? Porque no estamos solos en el mundo. De hecho, como dice Jordan Peterson, tiene una frase aquí en conclusiones que me parece interesante,
en relación al aspecto psicológico de la persona y al aspecto sociológico, ¿no? Dice, los sistemas de creencias regulan el afecto. Como decíamos antes, efectivamente, la experiencia psicológica individual está mediada por los valores asignados a los elementos del entorno, ¿no? Dice, los sistemas de creencias regulan el afecto. Pero añade, pero el conflicto entre sistemas de creencias resulta inevitable. Bien, ¿esto qué quiere decir? Nosotros podemos pensar que desde una posición constructivista, posmoderna, que podemos crear nuevos sistemas de valores que vayan a suplir o que vayan a sustituir la asignación de valor que hemos dado a las cosas, y por lo tanto que vamos a dejar de sufrir o que vamos a alterar por entero nuestra percepción psicológica. Hasta cierto punto es cierta esa lectura, porque, por ejemplo, un homosexual hace 5 décadas o 6 décadas tenía una relación muy conflictiva. Me estoy refiriendo a la esfera occidental porque, desde luego, gran parte del mundo sigue siendo así. Sigue habiendo una persecución directa, ¿no? Y por no decir ya casi que incluso institucional, a las sexualidades diferentes, ¿no? Pero en esfera cultural, hace 50 años, un homosexual, o hace incluso 20 o 30 años, ya de manera más reducida, pero sí, tenía una vivencia dolorosa de su propia condición, ¿no? El hecho de que nuestra cultura haya readaptado, o que haya sintetizado, o haya evolucionado, haya cambiado su sistema de valores, hace que a día de hoy una persona homosexual pueda tener una vida totalmente normal sin verse disociado de esa estructura, ¿no? De ese mapa de sentidos, o de esa estructura axiológica, de esos valores que construyen el mundo de su alrededor. Bien, entonces, por lo tanto, efectivamente, hay una parte de la experiencia psicológica que es fundamental, que está medida por el sistema de valores que el individuo tiene, y ese sistema de valores está necesariamente relacionado con la cultura en la que se ha desarrollado, ¿no? Pero eso no quita que nosotros podamos, de base, considerar que cualquier sistema de valores que construyamos va a funcionar, o que es igualmente válido que los demás. Es decir, el hecho de que la realidad, esta sería uno de los mensajes implícitos en el libro de Peterson, o en el mensaje de Peterson, el hecho de que la realidad tenga infinitas interpretaciones, lectura posmoderna, contesta Peterson, no significa que todas las interpretaciones tengan la misma validez. Es decir, la realidad es infinita en sus interpretaciones, sí, pero no todas las interpretaciones de la realidad tienen la misma validez. El hecho de que la realidad es infinita en sus interpretaciones se ve reflejado en la multiplicidad de culturas que pueblan la Tierra y que han poblado, porque la mayor parte han desaparecido, y esa segunda parte de la historia quizá guarda relación con que no todas las interpretaciones de la realidad tienen la misma validez. Porque si todas las interpretaciones de la realidad tuvieran la misma validez, no habría culturas con mayor éxito adaptativo que otras. Y como bien he dicho, citando a Peterson, si bien el afecto está mediado por los sistemas de creencias, el conflicto entre sistemas de creencias es inevitable. ¿Qué quiero decir con esto? Occidente no está solo en el mundo. Y eso, y aunque estuviera solo, el conflicto interno seguiría siendo insoslayable, ¿no? Como vivimos hoy, ¿no? Pero al margen de ese conflicto interno, entre aquellos que quieran seguir manteniendo una vida basada en las instituciones tradicionales, ¿no? El matrimonio, la familia, etc., o que crean en que la vida moral deba de estar regida por un contrapoder, como puede ser la Iglesia, al margen ya de todas esas posturas que se puedan tomar y de esas disquisiciones que pueda haber internas, quienes creen que no, que la vida moral tiene que ser regida por el Estado, basada en el consenso, ¿no? Ese fundamentalismo democrático, Occidente,
como un cuerpo, porque los críticos dirán, Occidente no existe, es solo un apelativo que hemos dado, pero esa cohesión no existe, es un constructo interesado para el argumentario de la derecha, yo que sé qué cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es el patriarcado? ¿O qué es, en fin, cualquier estructura no estrictamente material a la que se pueda aludir? Pues que entonces, es que entramos en un conflicto ya de la definición de los universales, casi, ¿no? Nos tendríamos que ir, porque en principio, no sé, ¿por qué la universidad tiene que ser en un edificio y no puede ser en un parque? ¿O es que acaso necesitamos... no, o sea, si nos ponemos ya un poco a hacer lecturas arbitrarias, en principio, de que todo es arbitrario, en principio, una clase podría ser impartida en un parque, ¿no? En lugar de en un aula, ¿no? Tradicional. En fin, que me voy por las ramas. Que esa lectura de que cualquier sistema de poder es arbitrario porque las interpretaciones de la realidad son múltiples o son infinitas, es a lo que viene a contradecir Peterson, oponiéndose a esa visión de los fuertes de Nietzsche, ¿no? A esa visión de, como digo, del mundo que vivimos hoy, en el que vemos que hay, por ejemplo, esto de que ahora en los podcasts de Red Pill se habla mucho, ¿no? Cómo se ha disparado la hipergamia, ¿no? Ha desaparecido... Y esto va muy en línea de Nietzsche, ¿no? Nietzsche dice, el cristianismo es la moral de los débiles, que quieren controlar el poder, la capacidad expansiva o el poder de los fuertes. Eso lo vemos con claridad. La moral cristiana era distributiva, un hombre para cada mujer. La moral de hoy nietzscheana es una moral vertical y acumulativa. Pocos hombres, muchas mujeres, ¿no? Pero así con todo. Es decir, incluso el propio sistema de valores que ha articulado el capitalismo en torno a la visión del hombre de éxito, etc., es muy nietzscheana, realmente, ¿no? Y de hecho, un liberal clásico, por ejemplo del siglo XIX, se vería repelido en cierto sentido por ese ideal, porque había una mayor conciencia de la caridad, del ennoblecerse individualmente a través de las obras públicas, etcétera, ¿no? Todo eso ha desaparecido dentro de las narrativas liberales hoy día que vemos, ¿no? De los lobos de Wall Street que vemos hoy día. Y es un mundo muy nietzscheano en ese sentido. Pero bueno, entonces, habíamos dicho, de influencias fundamentales, yo diría en el libro, Jung, Piaget, Eliade y Nietzsche, y luego también muchas influencias en un segundo orden, que serían Tolstoy y Dostoyevsky, dentro del terreno de la literatura, y en un sentido de relación individuo-sociedad, de experiencia, yo diría, Solzhenitsyn, no sé cómo se pronuncia, y Viktor Frankl, que son dos supervivientes a la persecución en la Rusia soviética. Hay que entender que este libro está escrito en los años 90, bueno, está escrito durante los años 80, pero publicado en los 90, y nace de un miedo que es el miedo a un fin catastrófico de la Guerra Fría, ¿no? Conflicto fundamental que da como base la reflexión del autor sobre ese conflicto entre los mapas de sentidos es el conflicto entre la Guerra Fría, ¿no? Y de hecho, el libro tiene, sobre todo en el inicio, ese cariz porque también hay muchas aportaciones personales de vuelta a casa, por así decirlo, en el cual el autor justifica, diríamos, Jordan Peterson justifica su aceptación de la superioridad, por así decirlo, del sistema occidental y sobre todo, por supuesto, del cristianismo. Él admite en la introducción que él crece en una familia cristiana, pero que le parece el opio del pueblo, básicamente, ¿no? El cristianismo en su juventud, y que no es en su propio desarrollo personal, no es hasta
sí, hasta una madurez personal, hasta llegado a una madurez personal, que él no va a comprender el mensaje, diríamos, necesario que hay en las enseñanzas religiosas, ¿no? Es lo que simboliza él como persona. Básicamente, Peterson es un personaje que simboliza el regreso a casa, por así decirlo, del occidental promedio que ha desarrollado una vida al margen del cristianismo y que en su madurez comprende, ¿no? Definitivamente. Y esta es una historia arquetípica también. Es una historia de la historia del héroe, ¿no? El viaje del héroe, que es el que explora, descubre lo diferente y vuelve a casa para renovar la tradición. De hecho, Peterson, yo diría que en su propia vida personal está terminando por desarrollar, y bueno, veremos cómo acaba, porque puede ser que en los últimos años se equivoque, haga algo que esté muy en contra del ejemplo que ha dado hasta la fecha, pero hasta el momento él ha encarnado de manera involuntaria. No creo que esto haya sido un plan urdido desde los años 90 hasta hoy, ¿no? Hay un factor de espontaneidad muy fuerte que le ha llevado casi como si fuera... sí, como si hubiera sido elegido por esa espontaneidad a tener él que desarrollar el rol del héroe que va a analizar a lo largo del libro, ¿no? Entonces, él va a introducir toda esa serie de factores personales que van a servir para apoyar una tesis fundamental del libro, que es que no solamente lo individual está mediado por los sistemas de valores, que por lo tanto la experiencia psicológica no es separable de los mapas de sentidos, ¿no?, en los que hemos sido educados, sino que lo individual, el individuo, tiene la capacidad de actuar de manera heroica, de participar en la renovación de la tradición. La manera en la que el individuo puede participar en la renovación de sus tradiciones a través de la verdad. Se adhiere con eso a la doctrina cristiana, básicamente, es decir, como decía, Cristo para Peterson representa la arquetipización definitiva del héroe. No cree que el superhéroe nietzscheano pueda sustituir el héroe cristiano, que es Cristo, que es el ejemplo al que todos debemos emular, y que está basado, ese héroe cristiano que es Cristo, él representa, de hecho, él fallece sin fundar el cristianismo realmente, ¿no? Él viene a renovar la tradición judía. Él viene a adaptar la tradición judía. Y por eso, la propia idea del cristianismo, basada en la idea de Cristo, es la reificación del proceso de adaptación de la tradición. Y es desde este punto de vista por el cual se puede, diríamos, defender la hegemonía de las culturas de raíz cristiana, y no solamente a nivel cultural, sino también su poder. Esa reificación del proceso de renovación de la tradición, que se ve encarnado con Cristo, está basado en vivir en la verdad, básicamente. Existe una relación entre las ideas de verdad, las ideas de bien, las ideas de libertad, las ideas de belleza, etc. El sujeto, cuando experimenta... Sí, la experiencia del sujeto está mediada por sistemas de valores que son aprendidos a través de las historias y de las narrativas de la cultura a la que pertenece, y
esos sistemas de valores están en conflicto entre sí. La manera de renovar los sistemas de valores es que los individuos de manera personal emprendan la aventura de vivir en la verdad, por así decirlo, ¿no? Y vivir en la verdad implica vivir en el bien. El bien es el fruto de la elección en la libertad. Es decir, el bien y el mal existen, son inherentes a la realidad y solo en el ejercicio de la libertad se puede escoger entre ellos. Vivir en la verdad es vivir con heroísmo, es intentar aproximarse a los ideales, ¿no? Dos autores que he mencionado que usa mucho Peterson son Solzhenitsyn y Viktor Frankl. Él dice que, parafraseando a Solzhenitsyn, que un hombre diciendo la verdad puede derrocar una tiranía. Es decir, Solzhenitsyn es el autor del Archipiélago Gulag, que fue uno de los libros que destapó la crudeza que existía en los gulags en Siberia y que terminó por inclinar toda esa izquierda occidental que hasta determinados momentos había coqueteado tanto con Rusia a una posición antisoviética, ¿no? Es decir, Solzhenitsyn, en la misma línea, Alexander Solzhenitsyn, en la misma línea que Peterson, en su ejemplo individual encarna la idea del héroe que viene a defender en su obra, casi, ¿no? Porque él considera que un hombre diciendo la verdad puede derrocar a una tiranía, las consecuencias en cadena de un solo hombre diciendo la verdad pueden derrocar a una tiranía, y en definidas cuentas es lo que Peterson pretende hacer también con su obra, que en definitiva nos habla de que, lejos de lecturas de sus críticos como si fuera un villano, todo el mundo tiene derecho a defender lo que considera que es verdad. Y si tú consideras que algo es verdad y que es bueno, aunque esas ideas puedan parecer a ojos de terceros descabelladas, o que puedan ser incluso consideradas como algo malo, realmente no estás actuando con una intención, con una intención de maldad, ¿no? Y puedes estar equivocado, es decir, esa es otra de las tesis del libro que voy a discutir ahora. Cuando la izquierda en esta batalla cultural durante tanto tiempo ha invalidado las voces conservadoras o las ideas conservadoras, incluso ha creído que cualquier defensa de valores conservadores era por necesidad ya una persecución o un intento de aniquilación de sus propias ideas o incluso de sus propios colectivos, lo que estaba haciendo es establecer una relación entre la idea y la maldad, ¿no? O sea, como si una persona es conservadora es necesariamente mala. Estaba invalidando los argumentos no por razones lógicas o argumentativas, sino por razones pues sí, yo iba a decir casi que supersticiosas, ¿no? Religiosas, realmente. Pero en un sentido racionalista, una concepción racionalista de la verdad. Que vamos a hablar de eso a lo largo del libro porque esto lo va a tratar muy bien Peterson. Iba a decir otra tesis fundamental del libro en relación a esto. Esos mapas de sentidos que construimos pueden ser renovados para no causar la desaparición del grupo cuando están en el error. Es decir, una de las ideas del libro fundamentales es que es mejor que las ideas mueran antes de que mueran los individuos, ¿no? Que los mapas de sentidos o de significados a través de los cuales se vertebran las sociedades están en conflicto
y que en la medida en que esos mapas de significados se acercan más a la verdad, y esa verdad sería una verdad objetiva, muy en base de lo que ha considerado nuestro canon, nuestra teología, tienen una mayor capacidad de imponerse. Es decir, hay una relación entre verdad y fuerza, ¿no? En definidas cuentas, el libro intenta establecer esa relación entre la vivencia psicológica individual y los sistemas de valores que el individuo posee a la hora de relacionarse con el mundo. No puede haber una psicología desde este punto de vista materialista o instrumentalista, ¿no? El ser humano media su relación con el mundo y su vivencia fisiológica, ¿no?, con el mundo a través de las ideas, de los valores, de la forma en la que valora su entorno. Entonces, esto iría muy en contra de ciertas filosofías dentro de la psicología actual que proliferan y que piensan que el individuo tiene la capacidad de determinar individualmente sus preferencias, básicamente, ¿no? No digo que esto en la práctica clínica sea mayoritario, ni mucho menos, pero sí que digo que hay una filosofía en el mundo de la psicología, sobre todo se ve en una psicología en la gente más joven, se ve mucho en psicólogos jóvenes en redes sociales, que parecen no estar entendiendo que la salud psicológica del individuo pasa necesariamente por la integración de ese individuo en el colectivo, ¿no? Y en ese sentido, el colectivo tiene por lo tanto que decir mucho del individuo, no es simplemente... y es muy curioso, ¿no? Porque, por un lado, y esto va a ser también una crítica que Peterson ya va a hacer después en estos últimos años, ya mucho después de este libro, por un lado, ese deseo de autodefinición de ciertas corrientes filosóficas es un deseo muy infantil y muy individualista. Pero por otro lado, el resultado de esas ideas en su plasmación política es de corte colectivista. Y es curioso porque en una defensa de valores universales, es decir, una moral universalista, el individuo es el sujeto moral, pero el resultado de ese individuo, pero las acciones de ese individuo están dirigidas a la totalidad, ¿no? Mientras que en una moral colectivista, el sujeto de la moral es el grupo, bien sea que el grupo que se os ocurra, ¿no? Bien sea de clase, de género, lo que sea. Pero el fundamento o los argumentos para construir esa moral colectiva es la experiencia individual de un sujeto particular, ¿no?, que se siente desplazado por el sistema, ¿no?, que por lo tanto considera que debe de haber una jerarquía de valores múltiple que le incluya, ¿no? Lo analizaremos en el libro, porque también hay un espacio para hablar del rol del adversario, que es quien colisiona con... el adversario es, según Peterson, quien atribuye al dolor inherente a la realidad una relación con los valores de la sociedad y que por lo tanto considera que para solucionar su problema personal, habitualmente relacionado con el dolor intrínseco a la realidad, debe de derruir la cultura. Hay muchos matices y los va a dar, es decir, va a considerar, por supuesto, va a contemplar el componente tiránico de la cultura, va a hablar de que la cultura, como digo, se equivoca, ¿no? La cultura es lo que nos protege,
lo analizaremos también, pero puede estar errada y que las ideas deben de morir antes que los individuos. Todo ese tipo de matices los va a dar. Como digo, es un libro de casi 800 páginas, una amplia bibliografía. Y, en fin, me he dejado cosas de que me había notado, pero es muy difícil hacer un vídeo de este tipo. Y, en fin, espero que os guste. Dentro de un tiempo nos vemos con sí, yo voy a decir los 2 o 3 primeros capítulos, seguro. Y mientras tanto sigo con otros libros. Sigo con Caroline Merchant, sigo subiendo vídeos de divulgación ambiental y quizá empiece también con otra crítica de otro libro. Así que aquí nos vemos. Hasta la próxima.